Muy buenos días, soy Yolanda Zúñiga, estudiante de Administración de Empresas. En el curso de Antropología voy a hablar sobre cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología, teniendo presente que la cultura representa las costumbres, hábitos, creencias, valores propios de una sociedad. Se considera cultura como un todo integrado, donde se estudia al ser humano en toda su amplitud, partiendo de lo que el hombre ha aprendido durante su historia y que caracteriza su comportamiento social. El concepto de cultura se identifica con diversas conductas que tienen en común el hecho de ser aprendidas en el seno de la sociedad. Teniendo presente esto, para la cultura es muy importante el lenguaje, ya que a través del lenguaje oral o escrito se manifiestan ideas, conceptos, opiniones acerca de cultura, política, costumbres de una sociedad. Por otra parte, es muy importante en la religión. A través de la religión, los individuos y las sociedades expresan su concepción acerca de las cosas sobrenaturales. También es indispensable para la cultura las manifestaciones artísticas. A través de ellas se diferencia una cultura de otra. El folclore, la música, el baile, hace que una cultura sea diferente de otra. Por ejemplo, en nuestro país tenemos diversidad de culturas, la costeña, la antioqueña. Los indígenas tienen su propia cultura, la zona afro. Cada uno tiene costumbres, hábitos diferentes alimenticios, cómo celebran sus festividades, cómo en la parte religiosa son diferentes. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es fundamental en la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y de su propia conducta. La conducta establece una serie de reglas, normas o pautas dadas para el comportamiento. En general, la cultura se presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos, ordenándoles y dándoles un sentido. De acuerdo a esto, para la antropología es muy importante analizar la cultura, ya que a través de ella se puede determinar cómo vive una sociedad, qué la identifica, para luego la antropología nos ayuda a que aprendamos a aceptar con naturalidad las diferencias, a comprender a la sociedad, a comprender al otro, sin discriminación de razas ni de culturas. Esto con el fin de que haya una sana convivencia, respetando las diferencias. Por otra parte, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura diferencia al hombre de otras especies animales en su capacidad para crear lenguaje. A través del lenguaje se transmite de generación en generación la cultura. Los adultos enseñan a los niños sus costumbres, sus formas de vida que identifican una cultura de otra. Las creencias, las tradiciones de nuestros antepasados han cambiado. Solo en algunas culturas se mantienen, pero en muchas ocasiones han cambiado a raíz de la civilización, a raíz de la tecnología, a raíz del intercambio de culturas con diferentes países. Hace que la cultura se multiplique y hayan diversidad de culturas. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es el aprendizaje y la adaptación de una persona a las creencias, hábitos, valores de una sociedad para ser parte de ella. En este sentido, la cultura se transmite de generación en generación. El relativismo cultural es la manera en que interpretamos la cultura desde nuestro punto de vista, teniendo presente los parámetros propios de cada cultura. El etnocentrismo es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la propia cultura. Es creer que solo nuestra cultura tiene cualidades y que las otras culturas están erradas. Muchas gracias.